Ahora vamos a entrar a la palabra del Señor, una palabra de aliento para nuestras vidas, para nuestros corazones. Qué lindo que en este ambiente que tenemos escuchamos un grillo cantar, escuchamos las perras que ladran, porque bueno, estamos en cuarentena y de esto se trata, que todo lo que respire alabe al Señor. Así que damos lugar a la palabra del Señor. Así es, gracias Señor. Bueno, habíamos comenzado a ver una serie de peligros a los que nos enfrentamos los creyentes a lo largo de nuestro peregrinar, nuestro caminar en el Señor. Por eso no importa cuántos años o qué tiempo tengas en el Señor Jesús, esta palabra la vamos a necesitar siempre en nuestros corazones. Y habíamos hablado de 6 peligros. El número 1, que ya lo vimos, el peligro de deslizarse. El número 2, el peligro de dudar, que es el que vamos a ver hoy. El número 3, el peligro de los oídos embotados. El peligro número 4, el de apartarse. El número 5, el de despreciar, ya vamos a ver qué. Y el número 6, el dejar de alcanzar la gracia. En el día de hoy esto está basado en el libro de Hebreos y vamos a leer el capítulo 3, así que ahí te doy tiempo para que lo busques. Está buenísimo que si no pongas la pausa y puedas leer junto con nosotros la escritura, porque de eso se trata, poder leer juntos la palabra y ahí que el Señor nos hable, porque hoy estamos hablando de un peligro realmente delicado para nosotros. Y cuando hablamos de peligro, hablamos de algo nocivo, hablamos de algo que puede dañar nuestra comunión con Dios, nuestra vida y nuestro caminar en el Señor. Y por supuesto, darle la chance, la oportunidad al enemigo que allí pueda entrar y dañar aún más. Capítulo 3 del libro de Hebreos, el versículo 7, dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí lo que vemos es realmente la advertencia del Señor y conocemos un poco más acerca de su carácter. Aquellas cosas que el Señor nos ha hablado, como en aquel tiempo en que el Señor libertó a su pueblo de 430 años de esclavitud, y cuando les dio la libertad para vivir para Él, ellos empezaron a endurecer su corazón porque les costaba obedecer, les costaba vivir de acuerdo al diseño de Dios y a su perfecta voluntad. Y el Señor dice: aquel día me disgusté con aquella generación, y aunque vieron mis obras por 40 años, ellos endurecían sus corazones al oír mi voz. Y declara el Señor: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Justamente el vagar del corazón tiene que ver con una vida muy relajada, con una vida ausente de la responsabilidad que tenemos delante del Señor, y dudando, por supuesto, a cada paso de las palabras que salen de su boca. ¿Serán ciertas? Señor, ¿es verdad lo que has dicho? ¿Esto va a acontecer? Señor, lo que me has prometido, lo que me hablaste por la boca de algunos de tus siervos, lo que hace tiempo hablaste en favor de mi vida, Señor, ¿será que lo vas a hacer? Y ahí comenzamos a vivir en un terreno de duda, cosa que por supuesto genera lo que el Señor declara en su palabra, un disgusto. Es decir, algo que pone mal al Señor, que entristece su corazón y que le costó 40 años de peregrinar por el desierto a una generación desobediente. Esta es la condición de muchos creyentes, dando vueltas y vueltas sin poder consolidar sus vidas en Cristo Jesús. El capítulo 4 del mismo libro de Hebreos, ahí saltamos un capítulo para ver 2-3 versículos nada más. Dice el autor de los Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El autor de los Hebreos habla de nosotros y ellos. Está hablando de 2 grupos de personas a los cuales se les anunció la salvación.
a los cuales se les anunció la vida nueva en Cristo Jesús. Eso tratamos en el primer peligro, el peligro de deslizarse, teniendo en poco la salvación. Y aquí está hablando el autor a los Hebreos que a nosotros, como a ellos, está hablando en este caso a la generación de judíos de aquellos días, cuando la iglesia del Señor había nacido, ahí por los primeros pasos de aquella iglesia primera. Les hablaba el autor a los Hebreos que era necesario tener en claro lo que la salvación significaba para ellos. ¿Y qué pasa? Ellos dicen a nosotros, esa misma palabra que oyeron ellos, nos dio un resultado diferente que a ellos, porque hubo algo que en ellos no hubo. Y fíjese lo que declara la Escritura. Dice que a ambos se les habló la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo el Señor, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Entrar en el reposo de Dios es caminar en su voluntad, es caminar conforme a la verdad de la palabra que nos va siendo revelada. Por eso el Señor de tanto en tanto nos va hablando una palabra que rige nuestro camino, que rige nuestra vida de cada día. Lo habla a nivel congregacional como también lo habla a nivel personal, y el Señor espera que caminemos en esa verdad. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a vagar en nuestro corazón y a pensar y a tener en poco eso? Y será verdad y empieza a saltarnos la duda y ya empieza a salir de nosotros la fe que debiéramos tener. Dice que a algunos las palabras de la buena nueva le fue de gran provecho, mientras que a otros, por no ir acompañada de fe en los corazones, quedaron sin fruto. Santiago, por último en esta noche, para poder reafirmar la necesidad de identificar este peligro si está operando en tu vida, en tu corazón, en el nuestro como creyentes, a lo largo de nuestro caminar en el Señor. El peligro número 2, estamos hablando del peligro de dudar. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, declara en una de las áreas en las que podríamos pedirle al Señor, de acuerdo a sus instrucciones, sabiduría, por ejemplo, como podríamos pedirle el sustento, el pan de cada día, las necesidades cotidianas, la protección para nuestra familia, por el trabajo, todo lo que pudiera ser un pedido al Señor. En este caso, Santiago está hablando de sabiduría, que es esa habilidad dada por Dios para poder decidir correctamente acorde a su voluntad. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es aprender a temer a nuestro Dios. Y Santiago declara, capítulo 1, versículo 5, por el Espíritu Santo escribió esta carta a la iglesia del Señor de aquellos días, y es para nosotros esta palabra. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y mire la respuesta, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Cómo debemos pedir? Con fe. Con fe. De eso se trata, no dudando nada. Porque el que duda, y aquí viene la reafirmación de este gran peligro, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, el que vive dudando, hoy está en una posición, mañana está en otra, no tiene una firmeza en su alma, en su corazón, en su espíritu, no tiene una determinación por Dios, está continuamente dudando de sus palabras, y es semejante a la ola del mar, que va para allá, que va para atrás, va para donde el viento sopla. Eso dice Santiago y reafirma esta verdad. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tremendo lo que Santiago declara. Primero, que habrá gente que por causa de la duda en su corazón y de la ausencia de fe no recibirá las cosas del Señor. Qué tremendo, hermano. Puede que si hay duda en nosotros no estemos recibiendo lo que el Señor quisiera darnos. Y dice la Escritura, el hombre de doble ánimo, el ser humano, el hombre, la mujer, que hoy piensa de una manera, mañana piensa de otra, tiene una característica, y es que es inconstante en toda su forma de caminar, en todo lo que hace. Comienza algo, no lo termina,
determina hoy una cosa, mañana no la vive, no la cumple. Vamos, hermanos queridos, que Dios nos ha llamado a tener en cuenta este peligro número 2, que es el peligro de dudar. Oramos. Padre, te agradecemos por este tiempo y la palabra, Señor, que siembras en nuestros corazones. Señor, desechamos de nuestra vida toda duda, toda sombra de duda, todo aquello que hiciera, Señor, cuestionar la verdad inquebrantable de tu palabra, la que sale de tu boca, la que tiene vida y la que tiene poder para transformar. Señor, tu palabra dice que vos dijiste y eso fue hecho. Salió la palabra de tu boca y fue creado todo lo que hoy vemos y aún todo lo que no vemos. Señor, por eso nos has dejado tus palabras para creerte sin dudar. Y como dice el libro de Santiago, Señor, poder vivir alcanzando las cosas que tú nos quieres dar. Desechamos la duda, Señor, y crecemos en la fe del Espíritu, Señor, y guardamos nuestros corazones de cuestionar tu absoluta verdad. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos nuestros hermanos allí en casa de cada uno. Señor, te pedimos tu protección, tu cobertura, también en nuestra casa. Oramos por las iglesias hijas, la iglesia central de Villa Carlos Paz, por nuestros apóstoles, Joel y Ceci, por Kela, Señor, la profeta Kela, por los pastores de las distintas congregaciones y también de los encargados de obra. Señor, tú nos guardes y a tu iglesia amada, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.